Hola, hola, buenos días. Estamos aquí en la sexta clase de contabilidad básica. Espero que aprendan y tener todo el conocimiento necesario para obtener este conceptos importantes que lo vamos a utilizar en nuestra carrera. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Contabilidad básica, clase número 6. Empezamos. Lo que vamos a ver el día de hoy va a ser ingresos y gastos, todo lo que es su concepto, su clasificación, su determinación del resultado empresarial, su contabilización de la nómina de personal y la introducción al impuesto del IVA. Va a ser muy rápido. Entonces, empezamos. Ingreso. Primero tenemos que ver qué son los ingresos. Bueno, el ingreso es el incremento de los recursos económicos que presenta una organización, una persona o un sistema contable y que constituye un aumento del patrimonio neto de los mismos. Este término se emplea en significados técnicos similares en los distintos ámbitos del quehacer económico y administrativo. ¿Ok? Por ejemplo, el total que una empresa recibe por la venta de sus productos se llama ingreso, pero también el total de las rentas recibidas por los ciudadanos de una nación también se le llama igual. Dependiendo del sentido específico, el ingreso puede ser una variable considerada a la hora de medir el desempeño económico y financiero, o bien a la hora de diseñar planes contables y administrativos. Para eso hay diferentes tipos de ingresos. Como ven ahí, públicos, privados, ordinarios, totales, marginal y medio. Los ingresos públicos son aquellos que recibe el Estado a sus distintas dependencias a partir de los impuestos y otros mecanismos de recaudación. Están los privados, los que atañen a la empresa privada, a los grupos privados o que tengan o no fines de lucro. Así de simple. ¿Cuáles son los ingresos ordinarios? Son aquellos que se obtienen de manera consecutidiana, es decir, habitual, como son los salarios y pagos regulares. Esos son los ingresos ordinarios. Hay otros ingresos que son los ordinarios que no puse ahí, que provienen de eventos o acontecimientos imprevistos o inesperados, como la emisión de bonos de un gobierno o ganarse la lotería. Esos son extraordinarios. Están los ingresos totales, que es la sumatoria de lo percibido por una organización o una empresa por motivo de su actividad comercial regular. Es decir, al vender todos sus productos o servicios. El ingreso marginal es en microeconomía, que lo van a ver, se llama así el incremento de la venta total de un sector cuando se posiciona una unidad más de lo inesperado. Y el ingreso medio es el indicador obtenido del promedio de los productos vendidos. Es decir, el ingreso total entre el total de unidades vendidas. Esos son los tipos de ingresos. Ok. Bueno, la contabilidad empresarial, ahí se me fue, contempla el ingreso como el aumento del patrimonio neto de una empresa. El aumento del patrimonio neto de una empresa, aguas, ya que sea debido al aumento de valor de sus activos, aumento de las ganancias, por ejemplo, o por la disminución de sus pasivos, como el vencimiento de su deuda. En dicho cálculo no se contemplan las aportaciones de socios y propietarios. Sin embargo, ya que estas deberán retornar eventualmente a manos de los inversores. Usualmente se distingue entre los ingresos por venta de bienes o por prestación de servicios. Sin embargo, sean o no monetarios, los ingresos se enmarcan en el mismo cálculo del consumo y ganancia. Entonces, los ingresos en economía equivalen al total de las ganancias que percibe presupuestalmente una entidad, sea pública, privada, individual o grupal. Es uno de los elementos indispensables en toda evaluación económica, sean o no monetarios, fruto del circuito de consumo de ganancia. La presencia y la naturaleza de los ingresos en una sociedad forman parte de los elementos que caracterizan las relaciones sociales, políticas y culturales que está presente, ya que tienen impacto en la calidad de vida. O sea, es más, claro que todos necesitamos ingresos para tener una calidad de vida. Además, pueden ser reinyectados en el circuito económico, generando dinamismo y movimiento. Y en el sistema económico, todo lo cual se traduce menudo en crecimiento. O sea, cuando hablamos de ingresos es crecimiento en general. Hablando de egresos,
Los tipos de ingresos y ingresos son términos opuestos. Se fundamentan que los ingresos están vinculados con la entrada de capital a una organización o sistema, fruto de sus ganancias y de su actividad. Mientras que los egresos apuntan al proceso contrario, la salida de capital o desembolsos de dinero que la organización debe hacer, pero que se traducen en pérdida o en disminución del patrimonio neto. ¿Ok? O sea que, dicho en otras palabras, no se consideran egresos los pagos regulares o las inversiones, ya que forman parte del circuito productivo ordinario y deben retornar al final del ciclo. En cambio, los pagos extraordinarios y pérdidas monetarias, se deben registrar como un egreso. ¿Ok? Ok. El ingreso per cápita es empleado a menudo para establecer comparaciones económicas entre países o regiones. ¿Ok? El per cápita. Y establecer así el ritmo del progreso de un país respecto a sus vecinos o semejantes. ¿Ok? Ahí están todo tipo de ingresos. Espero que me hayan entendido lo que son los ingresos, los tipos de ingresos y realmente es todo lo que entra a una empresa así en cortas palabras. Vamos a ver qué es un gasto. ¿Cuáles son los gastos? El gasto es el uso de un cierto dinero presupuestado, ya sea por parte de un individuo, una empresa o una organización. O un estado también, para obtener un cambio o bien o un servicio determinado. En este sentido, el término es sinónimo de egreso, es decir, lo contrario de ingreso. Sin embargo, en el mundo de la economía y de las finanzas suele distinguirse entre las distintas formas del gasto, así como entre el que lleva a cabo un individuo no recuperando y el que llevan a cabo las empresas, que en muchos casos pueden transformarse a posterior a un nuevo ingreso. Esto es, recuperarse en este último caso, hablando normalmente de una inversión. Del modo que sea un gasto, es simplemente una salida voluntaria de dinero, así de simple. Gastamos cuando compramos cosas, pero también cuando pagamos servicios. Cosa que en el mundo de la contabilidad se lo comprende como una disminución de nuestros activos. Pero como veremos, no debemos confundirlo ni con pérdidas, ¿ok? Ni con pérdidas, ni con costos, que son nociones diferentes en el mundo de la economía, ¿ok? Y de la contabilidad. ¿Cuáles son los tipos de gasto? En contabilidad se diferencia entre los tres tipos de gasto. Gastos fijos, cuando se trata de cantidades regulares y necesarias, si la ven ahí, que no varían mucho y que poseen una cierta periodicidad. Mensuales, como la factura de electricidad, o anuales, como los impuestos de un automóvil. Esos son los fijos, los gastos fijos. Están los gastos flexibles, cuando son los gastos regulares y necesarios, como los fijos, pero no son como los fijos, pero poseemos una mayor discrecionalidad respecto a cuánto gastar, ya que el tope de pago lo podemos asignar nosotros. En el caso, un ejemplo sería gastando como haciendo compras de comestibles, pues pagaremos tanto como decidamos consumir, aunque el costo de cada alimento esté fuera de nuestro control. ¿Okay? Son los flexibles. Y los discrecionales, ¿cuáles son? Es cuando poseemos el pleno control de la cifra a gastar, aunque no necesariamente se trate de elementos necesarios, ni regulares, sino todo lo contrario. Se trata de gastos ocasionales y que dependen de nuestro deseo, como ir al cine, comprar ropa, incluso ahorrar dinero. Entonces decidimos cuándo gastar y de qué manera y si hacerlo o no. ¿Qué diferencia hay entre, entre, este, entre ingreso y gasto? ¿Qué diferencia hay? Los costos son gastos que forman parte de una cadena productiva. Es decir, un gasto es una salida de dinero que no se recupera, mientras que un costo es una salida de dinero destinada a obtener un bien o un servicio necesario para producir otros bienes o servicios. Lo producido posteriormente genera ingresos por su cuenta, cubriendo el monto gastado en su producción. Es decir, son costos de producción. Por eso se ve los costos de producción, es muy diferente a un gasto. Y tal vez dejando una ganancia o un excedente. De modo que los gastos de una empresa en materia prima, mano de obra, insumos productivos, no suelen contabilizarse como gastos, sino como costos o costes, pues espera su retorno.
En cambio, un dinero empleado por dicha empresa para la fiesta de Navidad será propiamente un gasto, ya que no retornará. O al menos su retorno no será en dinero, sino en felicidad para los empleados, ¿no? Bueno, algo. ¿Ok? Ahora vamos a ver la diferencia entre gasto y pérdida. De modo parecido, se diferencian los gastos y las pérdidas, ya que estas últimas son salidas involuntarias de dinero. Ocurren al término de una cadena productiva, cuando el dinero obtenido por la venta de los bienes o servicios producidos no alcanza para cubrir los costos de producción de los mismos. ¿Ok? Son salidas involuntarias de dinero, las pérdidas. Por ejemplo, cuando una organización invierte dinero en producir un bien cuya venta aporta menos dinero del invertido, se dice que la empresa perdió dinero, o sea que hubo pérdidas. ¿Sí? Y los gastos, en cambio, como hemos dicho, son salidas de dinero que no retorna, pero que sirve para obtener servicios y bienes a cambio. Obviamente, cuando una empresa está haciendo pérdidas, lo primero que se recortan son sus gastos, especialmente los gastos discrecionales. ¿Ok? Así de simple. Entonces, hasta aquí vamos bien. Espero que hayan aprendido. Vamos con la contabilización de la nómina del personal. Ya vimos que son ingresos y cuáles son los ingresos y los gastos. ¿Ok? O gastos, perdón. Vamos a ver la contabilización de nóminas del personal. La contabilización de nómina del personal. Entonces, las empresas que tienen contratados trabajadores por cuenta ajena deben abonar mensualmente el salario de estos y además ingresar en la Tesorería General de Seguridad Social las cotizaciones correspondientes por cada trabajador. El pago de las nóminas de los trabajadores y las cotizaciones a la tesorería suponen gastos para las empresas, por lo que se recorren en las siguientes cuentas de gastos. Estas cuentas son las que se utilizan para contabilizar. La primera es la cuenta de sueldos y salarios, que recorre las remuneraciones fijas y eventuales que la empresa abona a los trabajadores. Se carga por el importe íntegro de las remuneraciones devengadas, con la excepción de los gastos de viaje, cuyos gastos se recorren en otra cuenta, en otra que se le llaman otros servicios. ¿Okay? Esa es la de sueldos y salarios, la cuenta que se utiliza para contabilizar todo lo que tenga que ver con la nómina. La cuenta de indemnizaciones, recorre las cantidades que se entregan al personal de la empresa para resarcirle de un daño o perjuicio. ¿Ok? Ahí están las indemnizaciones. Se incluyen específicamente las indemnizaciones por despido y jubilizaciones anticipadas. ¿Sí? La que sigue es la seguridad social. Ese es un cargo de la empresa y recorre las cotas que la empresa debe pagar a la seguridad social. Así de simple. ¿Ok? Por las diversas prestaciones que estos realizan. Hay otra cuenta que se le conoce como aportaciones o sistemas complementarios de pensiones, que refleja el importe de las aportaciones devengadas a los planes de pensiones o a otros sistemas análogos de cobertura de la situación de jubilación, invalidez de muerte o relación al personal de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Y la última que son los otros gastos sociales, otra cuenta, que refleja los gastos de la naturaleza social realizados en cumplimiento de una disposición legal o voluntaria por la empresa. Se trataría de subvenciones o economatos y comedores, sostenimiento de escuelas e instituciones de formación profesional, becas para estudio, etc. ¿Ok? Bien. Okay. Ahorita nos vamos a enfocar en contabilizar las nóminas y los seguros sociales. Puede ver otras operaciones relacionadas con las nóminas en el siguiente, después. ¿Ok? Los primeros gastos básicos que toda empresa soporta en concepto de personal son los salarios íntegros y las cuotas a la seguridad social. Los salarios íntegros, que se le conoce como bruto, son los que se pagan a los trabajadores y está formado del total de todas las remuneraciones que el trabajador percibe de la empresa. Se incluyen tanto las fijas como las eventuales y las percibidas en dinero o en especie. En cambio, las cuotas a la seguridad social, normalmente las empresas contabilizan primero las nóminas y luego los seguros sociales. Aunque estos dos gastos surgen a la vez, pero lo que se pueden contabilizar
es de forma conjunta en el mismo asiento. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo contabilizar la nómina de un trabajador por cuenta ajena? En la cuenta sueldos y salarios se carga todo el gasto que soporta la empresa. Estos gastos están compuestos por la suma de los importes íntegros, o sea, los brutos, de todas las nóminas de los trabajadores. La cuenta organismos, organismos de la seguridad social o acreedores es una cuenta de pasivo que se abona para registrar la deuda que tiene la empresa con el organismo de la seguridad social. Esa cuenta se le llama organismos de la seguridad social acreedores. Por las deducciones que se han practicado en las nóminas en concepto de cuotas a cargo de la trabajadora. Existe un plazo de un mes para trabajar a la seguridad social. Cuando se lleva a cabo el pago de las cuotas a la seguridad social, se realiza el siguiente asiento. Primero, se hace en el debe un organismo de la seguridad social, acreedores, y se ponen a ver a bancos, a instituciones, a créditos, etc., ¿no? Ese es el asiento que se hace para los organismos de seguridad social acreedores. ¿Ok? Pero en la cuenta de la hacienda pública, acreedora por retenciones practicadas, se registra la deuda que la empresa contrae con Hacienda por las retenciones que está obligada a practicar con los trabajadores en sus nóminas. Espero que me vayan entendiendo que hay diferentes tipos de cuentas que vamos a utilizar. ¿Okay? Y esa la vamos a ver hasta contabilidad, la que sigue. Estas retenciones se ingresan cada 3 meses en una cuenta de Hacienda, originándose el siguiente Hacienda. Que la Hacienda Pública entra en debe, que es acreedora por retenciones practicadas. Y en el haber basen bancos, instituciones de créditos, etc. ¿Ok? Comúnmente son bancos. Es una salida. ¿Ok? Si las nóminas se han abonado a los trabajadores en el momento en que se realiza la contabilización de las mismas, se abonarán a la cuenta de caja o a cuenta corriente. También a bancos pueden entrar, dependiendo si se han abonado en efectivo o a través de una cuenta bancaria. Sin embargo, si cuando se contabiliza no se ha realizado el pago de los trabajadores, se abona la cuenta de renumeraciones pendientes de pago, así se le conoce, que registra las deudas de la empresa que tiene con sus trabajadores. ¿Ok? Sí, sí. ¿Cómo se contabilizan los seguros sociales en régimen general? En una cuenta de seguridad social, a cargo de la empresa se carga el importe de las cuotas que la empresa soporta en concepto de cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores a su cargo. ¿Ok? Y la cuenta organismo de la seguridad social acreedores se abona por dichas cuotas aun cuando todavía no se hayan ingresado. En la cuenta organismos de la seguridad social deudores se registra el derecho de cobro que tiene la empresa sobre la seguridad social por haber realizado pagos a sus trabajadores a cargo de esta, como puede ser el subsidio de la incapacidad temporal. Así de simple. Ahora vamos a ver los seguros sociales. Esos seguros sociales se contabilizan las nóminas y los seguros sociales juntos. En la cuenta organismo de la seguridad social acreedores, se abona en ese caso por la suma de la seguridad social a cargo de la empresa, más las cuotas a cargo de los trabajadores que les han sido retenidas. En la cuenta de sueldos y salarios aparece el importe íntegro de las nóminas, mientras que en tesorería o en remuneraciones pendientes de pago se refleja el importe líquido. ¿Ok? Así de simple. Creo que es algo complejo entenderle porque son muchos conceptos. Pero si ustedes tienen en conceptos la contabilización de la nómina de persona, que son sobre salarios, indemnización de seguridad social, aportación a sus sistemas complementarios de pensiones y otros gastos sociales, ya con eso lo entendieron. ¿Okay? Muy bien, ya vimos los gastos básicos y ahora vamos por el último tema que, si se dan cuenta, nos fuimos muy rápido. Bueno, vamos a ver qué es el IVA. Un impuesto muy importante. ¿El IVA qué es? Es el impuesto al valor agregado. Es un impuesto que pagan todos aquellos consumidores dentro del territorio mexicano. Se obtiene por medio de una compra o bien
o bien del uso de algún servicio. Se dice que es un impuesto indirecto. Esto debido a que no lo recibe el fisco directamente del tributario, ya que se traslada de contribuyente en contribuyente hasta que llega al consumidor final. ¿Ok? Persona que es acreedora de dicha carga fiscal. Cabe mencionar que es uno de los impuestos de mayor importancia en cuanto a la recaudación de ingresos para el país, mismos que son destinados al mantenimiento del gasto público. Ujú. El IVA consta de ciertas características que lo conforman, como lo es el hecho de que es un impuesto que, a la diferencia del ICR, que es el impuesto sobre la renta, grava el objeto más no al sujeto. Esto quiere decir que se encarga de la actividad que se realiza, dejando al lado a la persona que la lleva a cabo. Con el objetivo de crear una reflexión a todos aquellos contribuyentes y no contribuyentes de lo importante que es una aportación al gasto público por medio del IVA, así como los grandes beneficios que trae consigo el hecho de cubrir la cuota por concepto de impuestos por cada individuo, se acredita por el hecho de vender, comprar o utilizar algún servicio, para lo cual se emplea el uso de método deductivo con el fin de hacer un análisis que parte de lo general a lo particular. De igual forma, se dan a conocer las características que dan lugar a posicionar al IVA como el segundo impuesto más potencial en México, comenzando con una generalización como lo de los impuestos en un conjunto. ¿Ok? Sí, así es. Entonces, como dije, son el segundo impuesto más potencial en el territorio mexicano en cuanto a recaudación fiscal se refiere. ¿Sí? Entonces, respecto al artículo 31, no me acuerdo qué fracción, cuarta, ¿sí? Sí, sí, esa. Es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del estado y municipio en que se resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Pero, ¿cómo está integrado el gasto público? ¿Por qué la obligación de aportar recursos para una ejecución y de qué manera cada individuo que conforma la población ha de realizar su aportación correspondiente? ¿Por qué? Pues bien, hay que entender que es un gasto público. Se entiende que es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público, representado por el gobierno, emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentra de manera primordial la de satisfacer las necesidades de la sociedad. Por esta razón es que el gobierno obliga a todo aquel ciudadano que reside dentro del territorio mexicano a contribuir con su aportación, obteniendo una reserva que es destinada al beneficio de la población, para lo cual el gasto público es utilizado con el fin de, ¿para qué? Proporcionar servicios educativos y de salud, construir carreteras, apoyar al desarrollo del campo, procurar impartir justicia, sostener relaciones con otros países y atender el costo financiero de las deudas contraídas por el Estado, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? ¿Sí entienden? Fácil. Entonces, que sí es importante el IVA, entender para qué es y qué es el IVA, ¿no? Como se puede apreciar, el gasto público no se encuentra únicamente constituido por recursos monetarios, sino también por bienes materiales, por ejemplo, autos, escritorios, computadoras, etcétera, así como recursos humanos. Se debe tomar en cuenta que los recursos humanos y materiales se obtienen por medio de los recursos monetarios, mismos que el gobierno obtiene y puede sostener el financiamiento que éste contrata, pero sobre todo del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad, siendo los impuestos el punto en torno al cual se desarrolla el presente trabajo. ¿Okay? ¿Cómo se clasifican los impuestos? Hay que ver la clasificación de todos los impuestos. Se clasifican en impuestos directos, que ¿cuáles son? Que estos no pueden ser trasladados y como consecuencia inciden en la riqueza o patrimonio de los contribuyentes, ya que no puede trasladarlos o a otras personas no pueden recuperarse y como resultado inciden en el patrimonio. Unos ejemplos serían como el impuesto sobre la renta y el impuesto empresarial a la tasa única.
Estas forman parte de los tres impuestos más recaudados del país: IVA, ICR y el IET, ya que recaen directamente sobre el individuo que carga con dicha carga fiscal, dejando de lado la existencia de intermediarios. Y están los impuestos indirectos, que sí se pueden trasladar de modo al patrimonio del sujeto pasivo, contribuyente, y se puede recuperar en el sujeto pasivo. ¿Ok? Un claro ejemplo del impuesto es el IVA. Ese es un impuesto indirecto. Impuesto directo es el IVA, el cual no siempre afecta directamente a los contribuyentes, ya que antes de ser adquirido por el consumidor final, tiene que pasar por manos de otros contribuyentes, quienes a su vez traspasan el IVA con el fin de que éste afecte únicamente al consumidor final, contando así con intermediarios que traspasan la carga fiscal hasta que se llega con su víctima. Para entender un poco más de lo anterior, se acudirá a otra clasificación, la cual menciona que a su vez estos pueden distinguirse de dos criterios. La primera, de acuerdo a su incidencia, para los impuestos directos, que son aquellos en los que el legislador se propone alcanzar mediante el verdadero contribuyente. Suprimen a todo intermediario entre el pagador y el fisco, o sea, el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Mientras que los indirectos, según el criterio de incidencia, el legislador no grava al verdadero contribuyente, sino que lo grava por repercusión. El sujeto que está legalmente obligado a pagar el impuesto, el sujeto pasivo, traslada el impuesto a un tercero, el sujeto pagador. ¿Quién es el que verdaderamente lo paga? ¿Ok? Por otra parte, existe el criterio administrativo. Los impuestos directos son los que caen sobre las personas, la posesión o el disfrute de la riqueza, que agravan situaciones normales y permanentes. Son relativamente estables y pueden ser recaudadas según las listas nominativas, conocidas como padrones de contribuyentes. Para estos efectos aplica a las personas sujetas a pagar ICR, ya que se tienen que registrar ante Hacienda Pública. De esta forma se le da un seguimiento y se le obliga a pagar sus impuestos en caso de no haber hecho, y así como se encuentran registradas dentro de las listas. Mientras que los impuestos indirectos son aquellos que se perciben en ocasión de un hecho, de un acto, de un cambio aislado o accidental, por lo que no pueden formarse listas no nominativas de los contribuyentes. Nuevamente hace referencia al impuesto al valor agregado, ya que las personas que lo pagan no necesariamente están registradas ante Hacienda y no siempre realizan la misma actividad que es la que genera el pago del mismo. ¿Okay? Así de simple. Podrían ser citados como contribuyentes indirectos, debido a que no son fuertes entre económicos, así como lo de una empresa, ni mucho menos personas físicas con actividades empresariales. Es decir, se hace referencia a la población en general, aquella que realiza actividades por necesidad de hacerlo, sin tomar parte de un ente económico, sino únicamente para consumo personal, ya que mucha gente de este tipo no se encuentra consciente de que adquirir un bien o producto está contribuyendo al gasto público, mediante su pago, o mejor dicho, su aportación al impuesto al valor agregado, que se genera al realizar su compra. ¿Ok? Entonces, comúnmente suele desconocer ese tema debido a que no están obligados a reportar declaraciones del tipo mensuales, ni mucho menos anuales, porque no están dados de alta ante Hacienda. Entonces, las personas que sí están registradas se encargan de reportar el producto que les fue consumido. Es así como que por medio de la compra de un particular ajeno en esa situación, como contribuyente no registrado ante el SAT, se beneficia al gobierno. Por esta razón, dentro del impuesto del valor agregado, se habla de intermediarios, que son todas aquellas personas que forman parte del IVA. Junto con la evolución de la humanidad, han existido diferentes impuestos, los cuales obligan a las personas a contribuir al gasto público. Claro que hoy en día muchos de estos han desaparecido, debido a que la mayoría de ellos no se justificaban debidamente. Retomando que anteriormente existían todo tipo de estos, como son los impuestos que se pagaban,
por tener ventanas, perros, alfombras, etcétera, los cuales eran injustos y en cierta manera extravagantes en sus naturalezas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, el IVA es demasiado importante, pero vamos a ver sus características. Por último, ya para acabar. Sencillito, ¿no? Acuérdense que el IVA se encarga de grabar. ¿Qué encarga de grabar el objeto? Eso quiere decir que es una carga fiscal que ejerce sobre la acción, que es un caso contrario al impuesto sobre la renta, que graba al sujeto, más no a la acción. Así se puede decir que el IVA se encarga de grabar a la acción que se está ejecutando. Por ejemplo, cuando se compra, no sé, X producto, el IVA graba el hecho de comprar. Caso contrario del ICR, que graba a las personas que están ahí. ¿Okay? El impuesto al valor agregado es pagado de manera efectiva por el consumidor final. Esto quiere decir que por aquel que resulta beneficiario por el bien o servicio, al ser este último que los utilice en forma benéfica. No podrá trasladado a otra persona, ya que los intermediarios, al tener en su poder, pero únicamente por su cierto lapso de tiempo, y al no utilizar estos bienes y servicios, siempre los trasladarán a otro consumidor que se convertirá en el consumidor final. Debido a que al trasladar al producto o servicio, por lógica, se trasladará con todo y carga fiscal, siendo estos últimos quienes paguen el impuesto. La esencia del IVA radica principalmente en que incide en el consumo, haciendo referencia a que es el consumidor final quien soporta el peso de la carga fiscal, mientras que el control y recaudación del IVA se efectúa por el proveedor de bienes y servicios, quien generalmente no resulta afectado por el peso del gravamen. En otras palabras, en pocas palabras, el IVA grava para el sujeto que consume el bien o producto, mas no para quien se lo está proporcionando. ¿Ok? Así de simple. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Cómo entenderlo? Primero está el contribuyente. Ponemos aquí contribuyente. Contribuyente. De ahí está el productor de bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, el producto de bienes y servicios, ese es el esquema de la esencia del IVA. Y luego de ahí sigue el destinario del gravamen. Y por último, acá, el consumidor final. Así es el esquema del IVA. Este señala que el contribuyente es igual que el productor de bienes y servicios. Esto quiere decir que el contribuyente es aquella persona que brinda un bien o un servicio con el propósito de que sea adquirido por un mercado, que así lo demande, mientras que el destinario del gravamen es aquel ser sobre el cual se va a ejercer la carga fiscal, es decir, a quien consume el producto o servicio. ¿Se dan cuenta? Es casi lo mismo. Por lo cual el consumidor final que utiliza los bienes y servicios es el sujeto del gravamen, ¿ok? Quien en verdad paga el impuesto, porque es quien soporta su última instancia el peso del mismo. El consumidor final, aun y cuando tiene en cuenta el peso de la carga fiscal, no puede ser contribuyente a no intervenir en las etapas del proceso económico de producción y distribución de bienes y servicios. Así, por ejemplo, el señor, no sé, X, que no funge como persona física ni pertenece a una persona moral, realiza una compra en la tienda del señor H, ¿no? Quien está dado de alta ante Hacienda. Será una carga fiscal retenida por este último, quien la reportará e integrará a las autoridades correspondientes. ¿Ok?
Pero de igual forma, en el régimen del IVA, el productor de bienes y servicios, el productor de bienes y servicios, aunque no soporta la carga del gravamen, o sea que aquí para que lo va a hacer de esta manera, que mejor, que mejor quede así para que se entienda mejor. Aquí y es aquí. Y se lo voy a doblar. Y aquí. ¿Ok? Entonces tienen la obligación de trasladarlo tienen la obligación de trasladarlo al adquiriente, o sea, al comprador, ya que tienen carácter de contribuyente en relación con los actos o actividades que señala la misma ley. En conclusión, se puede decir que el impuesto al valor agregado se constituye por diferentes variables que forman parte de la esencia y que lo constituyen en lo que hoy se conoce como un impuesto impotente. ¿Ok? Así de simple. ¿Entendieron? Con esto terminamos el día de hoy. Lo que es un impuesto del IVA, que si se dan cuenta es muy importante que entiendan. Ahorita nomás fue la introducción al IVA para que obtengan los beneficios necesarios. Bueno, con eso terminamos el día de hoy. Espero que hayan entendido. En clase les voy a dejar sus ejercicios que vamos a ver unos temas principales. Ya se acerca el final de esto. Y vamos a meternos más de lleno al ciclo contable, que fue de la clase pasada, para tenerlo más presente con ejemplos. ¿Ok? Metiendo estas cosas de sueldos y salarios, tanto que es como ingreso y gasto en general, y hacer como un rompecabezas y meter todo y que embono. ¿Ok? Entonces nos quedamos aquí. Que tengan bonito día. Vean su video y nos vemos en clase. Bye bye.